Vamos a conversar ahora con Fernando Iglesias, que es periodista y escritor, que además fue diputado también, está con nosotros en línea, de este tipo de definiciones que todo el mundo se ha comprado. Otra de las cosas que le preguntaba Fantino, ¿no? Qué difícil debe ser, presidente, que te ataquen, porque parece que es un gobierno muy atacado, ¿no? Muy atacante, ¿no? Pero todas estas verdades de la propaganda parece que han logrado su propósito. Fernando Iglesias, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José? Bien, muy bien, gracias. Estaba hablando de esto de todas las cosas que se han ido aceptando, ¿no? Este discurso de la justicia, o la hacemos kirchnerista o se la comen las corporaciones, ¿no? Estas parecen ser las alternativas. Sí, lo primero que hay que decir es que la corporación más poderosa de la Argentina es el PJ. Es una corporación que maneja la Argentina desde hace 25 años, con un breve intervalo de 2 años de la Alianza, pero son un cuarto de siglo bajo el control del PJ, el control del gobierno nacional, de la provincia más importante, la provincia de Buenos Aires, de los sindicatos, de prácticamente todo el país, y uno considera también la cantidad de provincias que han estado permanentemente gobernadas por el PJ, y las consecuencias son evidentes. Entonces, cuando desde los actuales representantes del PJ, que son el Kirchner y los kirchneristas, hablan de las corporaciones, deberían fijarse primero en ellos, porque la corporación económica más importante del país ha sido por lejos YPF y después YPF Repsol. Bueno, a YPF se la cargaron en los 90 por un proceso de privatización más que dudoso. Y a Repsol, que después era defendida por un gobierno del primer mundo, por España y por la entera Unión Europea, se la cargaron en un día, ¿no? Y todavía no pagaron un peso y todavía siguen haciendo lo que se les ocurre. Entonces es raro que la corporación más importante de las corporaciones económicas sea tan impotente ante gente que habla desde la impotencia, como si no pudieran manejar las cosas y las corporaciones poderosas los acecharan y no les permitieran hacer lo que quieren, ¿no? Sí, claro, eso es ponerse en víctimas, ¿no? Ahora, un viejo argumento totalitario que se utiliza siempre, ¿no? La libertad no existe, así que no se preocupen que nosotros pasemos por encima de ustedes porque es una ilusión. La libertad de prensa no existe, es gente que depende de unas empresas. La independencia del Poder Judicial también es otra ilusión, así que ¿qué problema hay en que la hagamos kirchnerista? Esto es como viejo, pero impresiona. Eso en los años 70, cuando yo me asomé a la madurez política, o a la política por lo menos, se decía la democracia es formal. Eso se decía, que quería decir todo eso, que las libertades, la república, todo eso, eran una máscara para encubrir la opresión sobre el pueblo, ¿no? Después resulta que se cayó la democracia y se vio muy bien lo que pasaba cuando se caía la democracia, que los que más sufrían eran los de más abajo, que perdían el trabajo, que perdían los salarios, que perdían la vida, ¿no? Entonces yo creo que se vuelve tristemente a este punto. Hoy ya no se dice tanto la democracia es formal, lo que se dice es que la república es formal. Y los argentinos nos hemos sacado al concepto de que la democracia era formal cuando nos sacamos de encima al partido militar. Y ahora nos tendremos que sacar de encima al partido populista para poder tener una república, ¿no? Y cuando digo sacarnos de encima, no quiere decir prohibición, no quiere decir ningún tipo de proscripción. Quiere decir que cuando votemos nos acordemos quiénes han gobernado este país durante 25 años, quiénes han manejado los resortes decisivos del poder desde hace un cuarto de siglo, y dejemos de votar al PJ, ¿no? Me parece bastante sencillo de entender. Bueno, hablando del PJ, que ayer habló más, no sé si habrás visto las declaraciones que hizo, pero uno lo que observa es ese interés por no chocar demasiado, quedarse en el medio respecto del gobierno como una estrategia de tipo electoral, pero yo también imagino qué es lo que va a pasar después de agosto, de octubre, aunque sea esto una interna dentro del kirchnerismo, lo que fuera, lo que va a venir es un enfrentamiento muy grande. Me llamó mucho la atención que ayer, por ejemplo, Amadeo en Twitter habló de su proyecto, había presentado un proyecto de juicio político de Cristina Kirchner, y una cantidad de gente en Twitter le empezó a exigir que pidan el juicio político y demás,
y se la ve a la Presidenta realmente con una gran pérdida de control. Y yo sé que este es un tema que es tabú, y como es tabú me interesa tocarlo, ¿no? Porque yo imagino después de octubre, pacifistas y no pacifistas, gente que va a tratar de quedar en el medio, no chocar, no discutir, no dialogar, se van a encontrar con una tormenta que les va a presentar el gobierno, ganen o pierdan, que va a requerir una solución institucional, de la que nadie quiere hablar, porque es un tema en el que parece que no hay posiciones cómodas, ¿no? No sé cómo lo ves, pero yo veo después de agosto y octubre no la necesidad, ¿no? Es el mismo proceso. Yo estaba en la Cámara cuando pasó lo mismo en el 2009. Se perdieron, o sea, el gobierno tuvo un resultado horrible en las elecciones y utilizó todo el tiempo que le quedaba para imponer, con la mayoría que todavía tenía, todas las leyes que le servían para controlar el resto. Y lo logró ante la blandura y la falta de decisión de la oposición, que se dejó atropellar, que inclusive concurrió al famoso diálogo con Randazzo, porque mientras la Presidenta se reunía con Grondona 4 horas, mandaba a toda la oposición en fila a dialogar con el ministro devaluado de Randazzo, mientras la mayor parte de los argentinos nos castigaban a los que habíamos dicho nosotros ahí no nos vamos a sentar porque había que dialogar, ¿no? Yo me acuerdo de eso y estoy seguro de que se va a repetir el escenario. No veo a este gobierno entregando el poder en una forma razonable y me parece que el país va directo a una crisis que puede ser económica y eso va a depender de las variables externas más de la interna, porque esto depende hoy del precio de la soja, de la tasa de la Fed y de la reactivación o no reactivación de la economía brasilera, nada que dependa del gobierno nacional. Paradójicamente, el gobierno de la soberanía nacional y de la autodeterminación nacional está completamente en manos de factores externos, como es evidente cuando uno, en vez de entender la globalización, la ignora. Y también está el riesgo evidente de una crisis política, porque me parece bien claro que estos son unos irresponsables que no les importa destruir todo con tal de conservar su poder. De manera que yo estoy seguro que vamos a una probable crisis, cuya alternativa además es una decadencia eterna sin crisis, con Massa o alguien del PJ en el rol de un peronismo más moderado, de mejores modales, que establezca algún tipo de hegemonía por unos 20 años, de manera que el país termine de desaparecer en todo lo que de vital tiene todavía. Bueno, y en materia de crisis política, la única solución constitucional que yo conozco es el juicio político. Yo sé que no hay número en este momento, pero digamos, el gobierno no es un gobierno hecho por amores, sino por alianzas y por intereses de proyectar hacia el futuro, ¿no? No sé por qué de eso no se puede hablar cuando es una solución constitucional, ¿no? Y cuando bueno, no se puede hablar porque los países son presos en algún punto también de su historia. Y sistemáticamente el peronismo ha tenido la suerte, entre comillas, hasta el punto, digo la suerte entre comillas, hasta el punto que uno piensa si no fue algo deliberado, que cada vez que las consecuencias evidentes de su incapacidad de manejar la Argentina se hacían evidentes y el país empezaba a estallar por todos lados, venía el partido militar, interrumpía el proceso y les daba, además de los desastres que organizaba por sí mismo el partido militar, estoy hablando del 55 y del 76, les daba una coartada excelente, porque nunca el proceso llegaba a su completa maduración y por lo tanto nunca la población llegaba a la conclusión evidente, que es que cada vez que gobierna el peronismo, esto termina con el país tirado patas para arriba. Pasó en los 50 con Perón, pasó en los 70 otra vez con Perón, después de 3 años el país no daba más ni económica ni políticamente, pasó en los 90 con Menem, aunque el pato después lo pagó de la Rúa y vuelve a pasar ahora. Casualmente, por estas interrupciones, la gente tiene la conclusión de que los únicos que pueden gobernar el país es el peronismo, cuando en realidad cada vez que gobernaron esto terminó en una crisis, ¿no? Entonces yo por un lado entiendo perfectamente el planteo del juicio político y entiendo el intento de tratar de que esto no se termine de desmoronar. Por el otro lado, parece que la Argentina no termina nunca de sacar las conclusiones pertinentes y cada